No sé si alguno ha visto pues el escudo de nuestra nación, que dice, ¿qué dice el escudo de nuestra nación como eslogan? Libertad y orden, ¿no? Y tiene que animal. Un cóndor, ¿no? No, un águila, no un cóndor. Un cóndor, cóndor de los Andes. Ahora bien, existe una nación que seguramente algunos ya lo han visto en alguna ocasión, pero de pronto para algunos es un dato curioso, y es la nación de la República Dominicana. República Dominicana en su escudo tiene una particularidad y es la única nación en el mundo que tiene a Dios en su emblema. Su emblema dice Dios, patria y libertad. Y no solamente eso, sino que en todo el centro del escudo tiene una Biblia abierta. Y la tiene abierta en Juan 8, 31 al 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y eso es algo increíble. Algo que seguramente todos diríamos, en lugar del cóndor, yo también quisiera una Biblia. Cierto, seguramente sería algo que todos desearíamos. Pero si bien ese escudo es una declaración de propósito, es decir, es como la intención de quienes fundaron esta nación o quienes elaboraron este escudo querían para esta nación, que Dios y que su palabra esté en el centro de los corazones y que el emblema que tiene esta nación sea la palabra de Dios. Pero por más de que una persona tenga una declaración de propósito, eso no garantiza el compromiso de los habitantes de esa nación. Por más que tengan eso en su escudo, no es algo que perdura ni en el tiempo, ni es algo que pueda garantizar nada. De hecho, ese país tiene los mismos problemas, quizás algunos en mayor o menor medida, que los problemas de nuestro país. De manera que eso no garantiza absolutamente nada, y no solamente es que tenga los problemas, es que su nación no es una nación donde todas las personas sean creyentes, convertidos del Señor, sino que también tiene impíos, tiene personas que no creen en el Señor. ¿Qué es entonces lo que deben hacer las naciones del mundo de cara al Señor? ¿Que todas pongan la Biblia en sus escudos? ¿Que todas pongan el nombre de Dios en su emblema? No, eso no es lo que significa en la Biblia llevar el nombre del Señor. Sí, porque ahí diríamos, mira, esa es la única nación que por lo menos yo sé que tiene el nombre de Dios, el nombre del Señor en su emblema. Eso no es lo que significa llevar el nombre de Dios. Llevar el nombre de Dios significa obedecerle, significa amarle, significa reconocerlo en todos sus caminos, significa someterse a Él como rey, a su señorío. De manera que incluso nosotros, que las naciones no son más que hombres, como leíamos al principio, las naciones son las personas. Eso significa que nosotros, en la nación, colombianos, nosotros tenemos que someternos al señorío de este rey. No hay ninguna persona que pueda decir, yo quiero vivir y yo voy a hacer lo que yo quiera. Sí, eso lo hace el corazón y lo hacemos todo el tiempo, pero no existe una persona que pueda escapar del señorío de Dios. Él puede en su corazón querer voltear su mirada e irse en contra, pero Dios sigue siendo el rey. Dios sigue siendo el Señor. Nosotros venimos de la historia en el libro de Génesis, donde nos muestra que el hombre acaba de salir del arca después de Dios haber efectuado un juicio por medio de cantidades desbordantes de agua cayendo, y un arca donde solamente los que estaban en esa arca pudieron ser salvados. Noé y su familia fueron librados del exterminio, y Dios hace entonces un pacto con Noé y con su descendencia. Y la señal de ese pacto es un arco, el arco iris que pone en el firmamento, para que sepan todos que Dios no los va a volver a exterminar por medio del agua, pero que Dios sigue siendo el rey y que espera de ellos una manera de vivir agradable ante Él, o por lo menos que lo consideren a Él, que es lo que quiere decirnos allí. Sin embargo, la descendencia inicial de Noé, vamos a ver que con el paso del tiempo estos individuos, que eran 3 hijos, se van a terminar convirtiendo en naciones por la multitud de personas que vinieron después de ellos. Se convierten en naciones, y estas naciones de a poco empezaron a alejarse del Señor. Algunas desde su nacimiento, pero otras a lo largo del tiempo. Así que ya sea individuos o sea un grupo de individuos, es decir, naciones, el asunto es que todos deben reconocer el señorío del Señor. Y aquí les va otro dato particular, curioso. Se hizo una encuesta en el año anterior, 2023, de una cantidad X de países, y la pregunta que hacía esta encuesta al hacérsela a las personas era evaluar si las personas creían en Dios, qué tanto las personas de esos países creían en Dios. Y evaluando estas encuestas en los países, imagínense que nuestro país, Colombia, estaba en el podio, en los 3 primeros lugares de las personas que más creen en Dios. Y eso tiene un cierto sentido con lo que nosotros vemos todo el tiempo, que le preguntamos a alguien si cree en Dios y gran parte de las personas nos dicen, sí, yo creo en Dios. El tema es que lo acabo de decir, no es creer como decir un nombre o pronunciarlo,
Esto significa obedecerlo y someterse a su señorío. Eso no es lo que dicen las personas cuando dicen que creen en Dios. Así que esta encuesta simplemente arroja un dato. Las personas dicen que creen en Dios. Pero yo le pregunto, ¿a usted le parece que eso, que la realidad de nuestro país muestra de que las personas creen en Dios? La realidad de nuestro país muestra que las personas tuvieran algún temor de Dios. No, ni en aquella nación que tiene el nombre de Dios puesto en su escudo, ni en la nación que ocupa o que está en el podio de las que creen en Dios. Porque no se trata de simplemente llevarlo en mi dicho o de llevarlo simplemente en un escudo, en un emblema. No, es una vida misma. Señores, no es una encuesta o una calcomanía o una expresión donde debemos asegurar que tenemos a Dios en nuestras vidas. Ya sea como nación o como individuo, lo que se espera es obediencia. Por medio de las acciones demostramos esa fe en el Señor. Nosotros tenemos que creer, arrepentirnos si creemos en Él, pero la fe en el Señor se evidencia en la manera como vivimos. No lo dice en vano Santiago cuando dice, muéstrame por la fe, yo te muestro por mis obras yo te muestro mi fe. O sea, yo digo que creo en el Señor, muéstrame tu fe por tus obras. Yo te muestro por las obras que yo hago, que yo soy un creyente, por la manera como vivo, a quién busco adorar. Y esto no es simplemente un sentido, y quiero dar claridad en esto, esto no es un sentido de comportamiento. Oh, si tiene razón, yo debo dejar el licor y debo dejar el cigarrillo y debo dejar tal cosa. No se trata, eso es bueno que lo hagamos, porque al final nos está mostrando en quién estamos nosotros confiando y que no tenemos una disposición de entregarnos a otra cosa sino a nuestro Dios. Pero lo que realmente cambia principalmente es el corazón. De manera que lo que debe cambiar en nosotros es los anhelos, el anhelo que tenemos adentro. ¿Qué es lo que nosotros perseguimos? ¿Qué es lo por lo cual nosotros nos asombramos? ¿Qué es aquello por lo cual nosotros nos deleitamos? ¿En qué nuestra alma encuentra regocijo? Es allí donde el Señor cambia. Y cuando vemos entonces los individuos de las naciones, todo lo que persiguen es su propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Por eso, esto me lleva a pronunciar esta corta declaración que servirá como el eje central de mi sermón. Ahí la van a tener ustedes ahí anotada. Todas las naciones, sin distinción alguna, deben someterse al gobierno del Señor. Todas las naciones. No hay ninguna que pueda quitarse eso de encima. Todas las naciones, sin distinción alguna, deben someterse al gobierno del Señor. Dios, no hay, como dice un autor, no hay una pulgada cuadrada de todo el universo que no demande del Señor, que es de Él. Es decir, ese pedazo de baldosa que está allí es de Dios. Y esas ramas de que están allí en el kiosco son del Señor. Todo le pertenece a Él. Todo es del Señor. Absolutamente todo. Ahora, cuando hablamos de todo, solemos pensar en lo que yo acabo de señalar, en las cosas. Pero el todo que nos está hablando la Escritura principalmente es nosotros. Todos los habitantes de este mundo le pertenecen al Señor. Y sus acciones serán o tienen que estar sobre Él medidas. Ahora, la razón del por qué yo hablo de las naciones y naciones y naciones es porque esta porción de Génesis que vamos a ver el día de hoy, que voy a predicar, tiene que ver con esto, con el nacimiento de las naciones, con el origen de las naciones, cómo se originan estas naciones. Y al igual que en los tiempos modernos, las naciones tienen un fundador. Todas las naciones tienen siempre alguien que las fundó. Todos siempre han escuchado la historia de Roma, que fue fundada por unos hermanos que bebieron de una loba los amamantó, ¿no? Y que uno de ellos terminó fundando la ciudad de Roma, el gran imperio que vino después de ellos. Y así cada nación pudiéramos mencionar que tiene siempre algún fundador. Bueno, en este caso en particular, las naciones, el nacimiento de las naciones tienen un fundador. Y eso es lo primero que vamos a estar viendo. El nacimiento de las naciones y su fundador. Versículos 18 al 29 del capítulo 9. Leo para ustedes los versículos 18 al 21. Nos dicen: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. ¿Vio lo que hizo Noé? Una vez más, Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda.
es algo increíble porque no es este hombre que nos ha mostrado Génesis, que es un hombre obediente, un hombre que fue visto con gracia, un hombre que se portaba bien. Dentro de todos los demás habitantes del mundo que merecían el juicio, dice que Dios vio con gracia a Noé y a su familia y lo rescató y lo llevó al arca. Y tan pronto él sale del arca, él empieza a hacer lo que Dios le dijo. Vayan, produzcan, reproduzcanse ustedes, vayan, sean productivos, cultiven la tierra. El hombre empieza a trabajar la tierra y seguramente plantó muchos, pero plantó un viñedo también. Y al plantar el viñedo, hizo fermentar la uva, se probó del fruto de la uva y se embriagó. Bebió tanto a placer, sucumbió tanto al deleite del vino que se terminó entregando a él y terminó estando desnudo. No sabemos si fue que le entró en calor y dijo, no, esto hace mucho calor. Y por su estado de borrachera quedó allí. De un momento, hermanos, de gran emoción, diluvio, salvación, pacto, primera vez que ve esos colores en el cielo. ¡Wow! Dios está haciendo un pacto conmigo y está el anillo donde está sellando el pacto. Y se emborracha al acto siguiente. Qué deplorable. Y yo estoy seguro que ustedes en algunas ocasiones se ven como Noé. ¿Han salido un tremendo sermón algún día? En otra iglesia de pronto que lo escucharon. Y escucharon ustedes y salen. Y tan pronto salen, una vez más, nos pasa como el chavo, nos da la garrotera. Otra vez quedamos ahí y volvemos. Noé cae, hermanos, como quizás a veces nos hemos visto nosotros de manera estrepitosa. Terminó abusando de lo bueno dado por Dios. Aquello que es dado como un don, como una bendición, puede ser abusado y convertirse en algo que nos cause terrible mal. ¿El problema era el vino? No. Por eso si hubiese tomado con límite una copa de vino o una tanta copa, no sé cuánto sería el límite, seguramente no habría llegado a ese extremo. El problema fue abusar de lo que Dios le había otorgado. Ese fue el gran problema. Y nosotros eso lo vemos hoy en día que sigue pasando. Les pregunto, ¿quién es el inventor del sexo? Dios. ¿Vemos los individuos abusando de algo bueno que Dios dio? Sí, por supuesto que sí. Dios lo dio bajo un orden y Dios lo dio de una manera óptima, correcta. ¿Y qué vamos el hombre que hace? Que lo pervierte, que lo pervierte. El Señor, ¿quién creó, por ejemplo, las plantas de cannabis? ¿Quién creó la marihuana? O el cannabis, la planta, no tal, no sé cuál es la planta, bueno, el cannabis, ¿cierto? Lo hizo el Señor. ¿Y qué hace el hombre con él? Abusa. Se ha descubierto que en unas dosis adecuadas esa planta puede servir para ciertos males. Es medicinal, una planta como cualquier otra. Pero ¿qué hace el hombre? La usa y abusa de ellas. Así que Dios nos puede dar muchas cosas buenas. El problema está en nosotros cuando el placer lo convertimos a lo que nosotros queremos. El placer, yo soy el que lo ordeno, así se tiene que hacer. Nadie usted lo ha visto nunca diciendo, voy a tomar la planta de toronjil y voy a abusar de ella porque va a dormir un poco de día, ¿no? Creo que la pone ahí como medio relajado, ¿cierto? Toma es otra cosa porque quiere estar activo, quiere estar de otra manera o quiere que el dolor pase. El hombre obediente que vimos antes yace aquí tirado como un miserable borracho. En palabras del comentarista Matthew Henry, lo cito, dice, de Noé se dice que era perfecto en sus generaciones, pero esto se refiere a la sinceridad, no a la perfección sin pecado. Noé, que se mantuvo sobrio en compañía de borrachos, ahora está borracho en compañía de sobrios. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Tenemos que poner mucho cuidado cuando usamos abundantemente las buenas cosas creadas por Dios para no usarlas en exceso. Trae esta cita porque yo no podría estar más de acuerdo con este pensamiento. Dios nos puede dar algo bueno que no es malo y terminar nosotros abusando de él bajo la premisa diciendo, es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera. Es mi vida y yo hago con ella la que yo quiera. Son mis cosas y yo tengo que hacer con ella las que yo quiera. Podríamos ser tentados de manera similar a tomar algo que en esencia no es malo y abusar de ello y terminar deshonrando al Señor. Una vez más, como dijo Henry, que citó al apóstol Pablo, aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. Yo esto lo domino, yo esto lo controlo. Todo, hermanos, todo tenemos que considerar que el rey, el que manda, es nuestro Señor. Lo terrible muchas veces de estos actos deshonrosos es que pueden llevar a otros a cometer actos deshonrosos también, como es el caso de nuestra historia. Los hijos lo vieron. Y los hijos, después de ese acto deshonroso, uno terminó deshonrando a su padre
y otros 2 terminaron cubriendo la deshonra de su padre. Leamos lo que nos dicen los versículos siguientes. Primero nos muestra la deshonra de Cam y el acto de sus hermanos. Versículo 22. Cam, padre de Canaán, nos hace otra vez la salvedad, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Hay muchas especulaciones o cosas que se dicen acerca de qué fue lo que hizo Cam cuando vio a su padre allí desnudo. El texto no nos dice realmente qué fue lo que hizo. Sí nos muestra qué va a ocurrir después con este Cam y con los descendientes de él, con las naciones que vienen de él, como Canaán, que la muestra allí. Nos está haciendo énfasis en Canaán porque Canaán va a ser la nación con la cual el pueblo de Israel que sale del desierto las va a quitar de ese lugar y ellos van a poseer esa tierra de los canaanitas. Por eso nos está haciendo énfasis. Miren cómo esta gente estaba siendo mala desde su concepción. Básicamente lo que estoy diciendo. Desde el principio ellos estaban yendo en contra del Señor. No sabemos, como he dicho, la implicación de esto. ¿Qué hizo él al verlo? Lo que sí vemos es que él va y lo cuenta, lo vocifera. En lugar de guardar la desnudez de su padre, lo que hace él es proclamarla. Y algo similar nosotros lo vemos cuando vimos el libro, en el mismo libro de Génesis al principio, cuando también están desnudos o descubren su desnudez, Adán y Eva, y lo que salen ellos a hacer es a cubrir su desnudez. Es como lo que se esperaría, al menos lo que hicieran. Al menos lo que veo que el texto nos ha mostrado. Y este hombre, en lugar de cuando ve a su padre cubrir el pecado de su padre, lo que hace es totalmente lo contrario. Parece que hiciera un sentido de burla. Va y se lo cuenta a los demás. Mira, lo ve. Allá está el obediente. Allá está tirado, borracho, desnudo. Como un miserable borracho está allí. Ahora lo que hace, y es el contraste con la actitud de sus hermanos, es que estos vienen y toman un manto para cubrir la desnudez de su padre. Vienen y toman algo para no verlo y van de espaldas para no ver la desnudez de su papá y terminar cubriéndolo con esto. Esta desnudez es producto del pecado. El pecado lo ha llevado a estar desnudo. No es el caso, y aclaro, de algunas familias que les toca tener a su familiar desnudo porque estuvo en una condición de enfermedad y tienen que atenderlo. Esto no es lo que está hablando el texto, que uno no puede ver desnudo porque quizás habrán circunstancias donde nos toque vivir eso o pasar por eso. Aquí lo que está hablando es producto del pecado, el hijo no lo cubrió. Alguien que lo vio no lo cubrió. Y pensémoslo por un momento una vez más. Adán comió, se ve desnudo, pero intenta cubrir su pecado. Pero Dios lo cubre posteriormente. Noé, en lugar de comer, ¿qué hizo? Bebió, pecó, quedó desnudo, no tuvo quien lo cubriera, sino después sus hijos, porque el primero lo avergonzó. Es una misma idea de la que utiliza la Escritura, que el que ama, el amor cubre multitud de pecados, en el sentido de que hay una cobertura, que hay algo, la expresión, y este hijo no amó a su padre. Este hijo lo que hizo fue deshonrar a su papá. Ahora, ¿qué pasa cuando su papá despierta? Bueno, él da una consecuencia, una declaración que marca el curso de la vida de cada uno de los 3 hijos. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. El texto nos presenta 3 cosas, tres hijos. De estos 3 hijos van a venir las 3 grupos de naciones. El primero, el Señor le dice: tú vas a ser siervo, esclavo de los otros hermanos tuyos, sobre todo de tu hermano. Siervo serás de tus hermanos. Vas a ser el que va a terminar siendo esclavizado. Y esto es algo que no es menor para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios acaba de decir, después de hacer el pacto, decirles a ellos: ustedes tienen que sojuzgar la tierra. Pero en este sojuzgar la tierra nos presenta una idea como el hombre sometiendo a la creación. Pero ahora nos está poniendo el Señor una idea como parte de lo que está diciéndole el papá, que dentro de los que tienen que sojuzgar la tierra, este va a estar por debajo de los otros. Como poniéndonos esta idea de que estos van a ser esclavos, siervos de los otros. Pero en cambio, en Sem se halla una mención especial. La versión Reina Valera dice algo así como: bendito sea Sem por parte de Dios. Da como esa idea. Pero realmente lo que dice el texto es: bendito sea el Señor.
a quien bendice Noé es al Señor, porque es el Dios de Sem. Bendito sea el Señor, quien es bendecido es el Señor. Exaltado el Señor, quien está siendo el Dios de Sem. Y claramente aquí está haciendo una asociación. Este hombre va a ser el que tiene a Dios como su norte, por decirlo así, o el que por lo menos es de donde va a venir esa dirección, de donde van a venir los semitas, que es donde vienen los hebreos, que vamos a ver más adelante, donde viene el pueblo de Israel, indicándonos eso. Ojo, eso es en este tiempo, pues vamos a ver cómo en Cristo ya es en Él en que son benditas todas las naciones de la tierra, no es por poseer una nacionalidad judía o hebrea, es en Jesús. Pero en este momento Dios ha escogido y ha señalado a uno. Y posteriormente nos dice: engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Jafet, el nombre Jafet significa engrandecido. Así que está haciendo un juego de palabras. Jafet, engrandecido, vas a ser engrandecido por parte de Dios. Pero no nos dice que es el Dios de Jafet. Simplemente nos menciona que será bendecido, prosperado y todo lo que nos dice. Y por último nos presenta el texto a Noé como el último de los longevos, porque de aquí en adelante ya no veremos a Noé. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Este es el último de los longevos. Ya no hubo personas con una capacidad o con un tiempo de vida en la tierra como este hombre. Ahora, la pregunta que hemos visto desde el principio es: ¿por qué las naciones deben someterse al señorío del Señor? Como podemos señalar, el texto nos presenta la distinción que tendrán ahora estos hijos que están aquí. Solo uno de ellos es quien tiene a Dios como parte de su vida, como su Señor, al menos es la declaración que dice su padre. Claramente es una forma narrativa del autor del libro para articular el por qué las naciones han de perseguir las cosas que persiguen. No es una literalidad de decir: todos los descendientes de Sem van a buscar a Dios. No es lo que está inclinándonos eso. Lo que nos intenta decir es: cada nación se fue alejando, como miren desde el principio que ocurrió. Y miren cómo existe otro tipo de nación que va a buscar a Dios. Y miren cómo existe otra nación que simplemente va a gozar de una bendición, pero solamente podrán conocer a Dios cuando se van a estar ligadas al otro, porque dice el texto que eso es lo que va a ocurrir con Jafet. Engrandezca a Dios Jafet y habite en las tiendas de Sem. Cercano a Sem es que encuentra esa bendición, esa otra nación. Así que, habiendo visto quién es el fundador de las naciones, vamos a ver entonces cuál es el propósito de cada una de estas naciones. Veamos entonces el nacimiento de las naciones y su propósito, versículos del 1 al 32 del capítulo 10. Como señalé al principio, hermanos, el escudo de la República Dominicana puede señalar un propósito, pero si sus habitantes no se someten al señorío del Señor, en vano para ellos sería llevar tal escudo, porque realmente no estarían creyendo o proclamando lo que dice su emblema. Lo mismo es para estas personas. Lo mismo, sería en vano que si sobre Sem su padre declaró algo, sería eso en vano de que Dios sea aquel que lo bendice o que sea Dios el que esté cercano a él, si realmente él no está entregado al Señor. Así que sería algo vano simplemente proclamarlo. Y haciendo una lectura de las naciones que van a descender de estos hijos de Noé, vamos a observar cuál es la dirección y el propósito de esas naciones. Y va a tener sentido sobre el final. Miren cómo se disponen a obedecer al Señor en cuanto a la obediencia de reproducirse. Estas son las generaciones de Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Y aquí nos presenta el primer grupo de ellos, las primeras naciones, que son los descendientes de Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magob, Madai, Jabam, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Jabán: Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Simplemente que nos está mostrando la descendencia de los hijos de Jafet y cómo cada uno de ellos se fue ubicando en un lugar distinto según el lugar que le pareció a ellos correcto, y allí hicieron sus propias naciones. Es básicamente lo que nos está diciendo. Y esta parte que nos dice el versículo 5 lo vamos a ver que se repite cada vez que nos mencionan las genealogías de los otros hijos. Es decir, se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus naciones, según sus familias, en sus naciones. Ellos se dividen política y geográficamente. Ahora, estas naciones que aquí mencionamos, que no voy a tener, digamos, tiempo como para indagar, porque tendría que haber traído yo un texto como de 2 hojas,
para poder mostrar cuáles son estas naciones en cuanto más o menos geográficamente estaban nosotros. Bueno, estas naciones aquí, básicamente fue nulo su comportamiento en cuanto al pueblo de Israel. Básicamente no tuvieron una interacción profunda en cuanto a presentarle enemistad. Ni espiritual ni políticamente presentaron algún tipo de amenaza para con Israel. Son otras naciones que estaban distantes a ellos y que básicamente no le presentaron eso, tal como lo había advertido Noé, ¿no? Ahora vienen los hijos de Cam. Y aquí vamos a escuchar a los que han leído la escritura o que se han familiarizado con ella, van a escuchar algunos nombres que sí han tenido que ver relación con el pueblo de Israel. Los hijos de Cam: Cus, Misrayim, Fut y Canaán, que lo mencioné ahorita. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Saptá, Raamá y Sapteca. Los hijos de Raamá: Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Para el próximo sermón vamos a hablar acerca de este individuo, de Nimrod. De aquellas tierras salió a Siria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Misrayim fue el padre de Ludín, de Ananim, de Lehabín, de Nafutín, de Patrusín, de Casluín, de donde salieron los filisteos, y de Caftorín. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, Arbadeo, Semareo y del Amateo. Y después la familia de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Admá y Seboín hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. Una vez más se ubicaron de acuerdo a donde ellos quisieron, por su familia, lengua, tierra y nación. Pero ¿qué hemos visto en estos descendientes de Cam? Hemos visto por lo menos 5 o 6 naciones que luego van a ser todo el tiempo confrontarán al pueblo del Señor. Los filisteos, por ejemplo, los de Sidón, los amorreos, los heteos o hititas, ¿no? Todo este montón de gente que luego va a ser contraria al pueblo del Señor, y empezando principalmente por Canaán, que fue donde ellos van a tomar y van a eliminarlo para entrar en esa tierra. Así que nos estamos viendo cómo nos está presentando el texto, las naciones, cada una, qué es lo que ha estado buscando y cuál es su motivación. Por último nos presenta a Sem. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, donde se entiende que viene la raíz de la palabra hebrea, hebreos, padre de todos los hebreos, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Los hijos de Aram: Uz, Ul, Heter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. A Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en su día fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Azar, Mabed, Gera, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y de Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Cada uno buscó su propio propósito y su propio lugar para ubicarse, pero también nos muestra, o nos está anticipando más bien el texto, de cómo cada nación terminó buscando una, alejándose de Dios, toda esta tierra y todo este crecimiento como nación, y cada una buscando su propio crecimiento, pero algunas cercanas a Dios y otras totalmente alejadas al Señor. Por si no quedó claro, entonces el autor nos presenta esta nota final al versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Aquí hay otra curiosidad que no es menor. Cuando usted cuente todos los descendientes que aquí menciona y todas las naciones que se forman por esos descendientes, en total son 70. Dándonos un indicio, un indicativo de que no está hablando simplemente de las naciones que estaban en el oriente, sino todas las naciones de la tierra, porque es un múltiplo de 7 y al final también de 10, que tiene la combinación de completo y de haber tenido totalidad. Así que lo que está empleándonos este texto es: todas las naciones de la tierra vienen de este fundador en particular, y todas las naciones de la tierra tienen o buscan un propósito muy similar a los de estas naciones.
Básicamente se nos presentan tres distintos grupos de naciones. Cuando hablo de naciones, recuerden grupo de individuos. Jafet son esas naciones que son aliadas con Sem, pero que deberían abrigarse bajo el Dios de Sem. Tienen ese llamado a buscar el abrigo bajo el Dios de Sem. Por el contrario, Cam son estas naciones que ante el pecado no se inmutan, sino que lo promueven. Y todas las naciones que vimos descendientes de Cam son naciones paganas y que buscan su culto. Y todo el tiempo el Señor les dice, no se junten con ellos, no sean como ellos, aléjense de ellos, porque ellos están en contra del Señor y no proclaman al Señor. Por último tenemos a Sem, aquellos cuyo Dios es el Señor. Es una clara referencia a Israel que viene de esta rama. Esto, hermanos, no es un asunto de xenofobia. Es el trato de un Dios justo y santo. El acercamiento de los extranjeros a que formen parte del pueblo de Dios nos da una muestra de que Dios no está simplemente diciendo, a esto no lo quiero, a esto sí. Dios está simplemente diciendo, o nos está presentando el texto, cómo van a ser elegidos dentro de un grupo de tantas naciones. Dios va a elegir uno. ¿Y por qué? ¿Cómo fue que fue naciendo esta nación para que Dios luego escogiera a una sola nación? Que lo vamos a ver más adelante cuando veamos a Abraham siendo escogido y que de él venga una nación grande, numerosa. ¿Por qué Dios lo hizo? Bueno, nos está presentando cómo tiene que buscar una nación desde su concepción o su nacimiento, buscarlo a él. Y que ante el pecado no simplemente se inmute o lo tome como algo que no tiene valor o sentido, sino que realmente es una afrenta contra el Señor. Cuando el Señor va a tomar a su pueblo Israel, dice que existe una manera donde como las personas pueden acercarse a Dios. No nos dice simplemente que las personas cuando tienen que ser israelitas, por lo menos estamos hablando del Antiguo Testamento, tenían que ser israelitas para que pudieran conocer al Dios de los israelitas. No, las personas podían acercarse a Él y recibir misericordia, pero también podían conocer al Dios que se había revelado a esa nación en particular. Estos tres grupos, hermanos, los vemos hoy en día también nosotros. Pero no estamos hablando que sean grupos asociados geopolíticamente, es decir, Colombia es una nación que sí busca a Dios y, por poner el ejemplo como vecino, ¿no? Y Venezuela no. O Venezuela sí es una nación que busca a Dios y Colombia no. No. Cuando estamos viendo este asunto de las naciones, vuelvo y digo, grupos de individuos. Las personas hoy se pudieran asociar con base en los anhelos y deseos que tienen en su corazón. Con base en qué es lo que persiguen. Con base en cuál es su búsqueda. Unos abiertamente se presentan como contrarios a Dios. Dios, no me importa Dios. ¿Qué dice Dios? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y eso vemos un grupo de personas que se parecen a este otro individuo, que persiguen aquello que es contrario a Dios y se deleitan y no se inmutan cuando hay pecado. Otros, en cambio, se nos presentan como que están caminando con Dios, aquellos que han rendido su vida al Señor. Son estos que tienen a Dios como el Señor de sus vidas, como lo señalaba Noé acerca de Sem. Pero existen otros que dicen creer en Dios, pero en la práctica, en sus vidas, Él no está presente. Pero tienen la posibilidad de acercarse al Dios que tienen estos otros. Tienen la posibilidad de acercarse como podía o debía hacerlo Jafet al acercarse al Señor. Dicho de otra manera, existen personas que son impías y quieren vivir toda su vida como impíos y nunca se van a querer ni se van a arrepentir. Pero existen otros que dicen, Dios, todo chévere con Dios, todo cool con Dios, pero no rinden sus vidas al Señor. Y eso, mis amigos, temo que es la condición de muchos que están aquí hoy. Que ven a Dios y dicen, bueno, yo no rechazo a Dios, a mí me invitan hasta la iglesia y yo voy. Pero su corazón está lejos de Él. Porque algunos abiertamente no están aquí porque prefieren precisamente eso. Cuando venía y estaba parqueando el carro aquí nomás, venía una pareja en una moto y se detuvo porque iba para el estanco que queda aquí nomás, aquí al lado. Y miró y dijo, no, todavía está cerrado. Y se veía que ya venían de una noche de trajín. Y querían seguir. Y a veces nosotros vemos estas cosas y decimos, bueno, yo no soy tan malo como tal fulano, yo estoy aquí. Pero el hecho no es decir un nombre o pronunciar el nombre o incluso cantar, nuestro Dios. No, ¿es realmente tu Dios? ¿Es realmente el Señor de tu vida? Porque todas las naciones sin distinción alguna deben someterse al gobierno del Señor. Y eso, mis hermanos, es parte del argumento que va a utilizar Pablo cuando está frente a unas personas que tenían mucho conocimiento en su época y él está allí delante de ellos. Ese lugar, ese areópago, está allí Pablo
Es el lugar donde, digamos que era donde estaban todos los intelectuales de la época, en Atenas, la cúspide del conocimiento, la búsqueda del logos como conocimiento. Y entonces Pablo allí es invitado y presenta a Pablo su argumentación acerca de quién es el Señor. Y Pablo, ante esta gente con grandes capacidades, no le da miedo. Él predica fielmente lo que es la palabra del Señor. Y aquí voy a tomar una parte de lo que él dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Es lo que él predicaba ante estas personas que se creían superiores. Él les predica a Cristo y su resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Me detengo aquí. Este mensaje que vamos a escuchar, que hemos escuchado, y el resto de lo que queda, quizás no es algo nuevo. Y a veces queremos buscar lo novedoso. ¿Qué es lo nuevo que nos van a decir hoy? Lo que tú necesitas es conocer de Cristo y a este crucificado, este proclamado, que es lo que Pablo va aquí a decirnos. Porque nuestra alma necesita esa verdad, el evangelio. Entonces, versículo 22, Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Esta nación era una nación que de todo lo que le traían nuevo y novedoso les parecía genial. Oye, ¿cuál es el Dios que tú adoras? Mira, mi Dios es un Dios que tiene 8 brazos y 5 cabezas. ¡Wow! ¿Y qué hace ese Dios? Hace esto, increíble. Vamos a hacer una estatua al Dios de la gente del pueblo de allá. 8 brazos y 5 cabezas. Y lo hacían una estatua. Y así tenían muchos lugares. Y así buscaban: dinos algo nuevo, ¿qué es lo nuevo tuyo? Interesante. Y así tenían una proliferación de deidades, pero no adoraban al Dios verdadero. Y aquí Pablo se toma de que una estatua estaba sin nada. Nada más decía: al Dios desconocido, al que no sabemos quién es. Le dice: bueno, yo se lo vengo a presentar porque ustedes no lo conocen. Y aquí se lo presenta y le dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todo es de Él, por Él y para Él. Y ahora dice lo siguiente: de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra. Es decir, hubo un fundador de todas las naciones, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Es decir, todas las naciones podían encontrar a Dios y eran llamadas a rendirse ante Dios. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues, dice, el linaje de Dios, en ese sentido el linaje de Dios es el sentido de que hemos sido creados a su imagen y semejanza, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Es decir, los dioses no son estatuas. Este es un Dios verdadero, un Dios personal, un Dios real. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Usted ve a Pablo aquí con miedo. Siglos antes habían matado allá al filósofo, no recuerdo ahora cuál filósofo era, así que no quiero errar en el nombre, pero habían matado a un filósofo ahí en ese lugar que había proclamado una cuestión y a la gente no le gustó y lo mataron. Y aquí Pablo está diciendo con denuedo, con valentía:
Existe solamente un Dios y todas las naciones se tienen que rendir ante ese Dios. Una vez más reitero, todas las naciones no pensemos, sí, los chinos, es verdad. Piensa en ti. Tú te debes rendir ante Él. No hay nadie en este mundo, en ninguna nación, que pueda esconderse del Dios que viene a juzgar. Por una vez más lo leo: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, cuando tú no conocías nada, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. ¿Pero por medio de quién? Por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. He allí la gran diferencia. Hay unos que ya se han acercado a Él y en ese día de justicia van a ser librados, porque ya Cristo recibió el juicio sobre Él para que los suyos no tengan que recibirlo. Pero habrán algunos que ante esta verdad van a ser como estas personas aquí. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. ¿Qué clase de locura es esta? Y se fueron. Pero dice, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Es decir, en ese momento histórico estaba un hombre que se había acercado a Dios, como es Pablo, y estaban otros individuos que Pablo no sabía quiénes eran, y terminaron unos siendo de los que rechazaron abiertamente el mensaje de Pablo, y hubo otros que se acercaron a él queriendo conocer más. ¿Quién eres tú aquí? ¿Eres de los que ya has conocido al Dios vivo y verdadero? ¿Eres de aquellos que va a salir de aquí y va a rechazar a Dios? ¿O eres de esos que estás buscando acercarte y cobijarte bajo aquellos que conocen de Él para decirles, enséñame más de Dios, porque quiero arrepentirme de mis viejos caminos y seguirlo a Él de todo corazón? ¿Quién eres tú en la historia? ¿Como Sem, como Jafet o como Cam? El primer fundador, Noé, nos trajo ese llamado a buscar a Dios, pero él no podía llevarnos a vivirlo. Ni siquiera él mismo pudo hacerlo, y mucho menos su hijo. Pero nuestro Señor es, en cuya muerte y resurrección nosotros sí podemos obedecer. Es Cristo nuestro Salvador, quien sí puede asegurar que en esta vida y la siguiente seamos salvos. Es Cristo quien fundó para Él una nación santa de aquellos que creen en Él y ahora van a vivir para Él. Es Cristo el fundador de una mejor nación. Por su obra gloriosa de rescate nos ha hecho hoy parte de su pueblo. Los cristianos somos su nación santa, el pueblo adquirido por Dios, su linaje escogido. Así que, hermano mío, si tú eres un creyente, si tú has rendido tu vida al Señor, tú eres un creyente, tú eres un cristiano. Como nación santa que eres, considera las siguientes acciones. Primero, ¿cómo el hecho que has llegado a ser parte de la nación santa de Dios? Y piénsalo, dentro de los más de 8,000 millones de personas en este mundo, Dios te escogió a ti. Estoy hablando de los que están existiendo ahora. Tú eres hoy un cristiano. ¿Cómo esa verdad de que Dios te ha tomado a ti como parte de su nación, cómo eso te lleva a vivir en gozo? ¿Cómo puedes vivir hoy en gozo? Cuando Dios ha mostrado su amor por nosotros en esta obra de salvación, ¿cómo podíamos vivir triste nosotros y sin esperanza cuando el Salvador se fijó en nosotros? ¿Cómo podríamos vivir desesperanzados y sin un gozo si el Señor nos ha mostrado su amor al hacernos parte de su nación santa? Así que gózate, mi hermano. Gócense los pueblos, empezando por ti y por mí. Gocémonos en esta salvación tan grande. Segunda consideración, hoy llevamos nosotros su nombre como nuestro estandarte, más que un escudo nacional. Y yo te pregunto, ¿qué tan avergonzado estás de ello? ¿Testificas a otros del reino al que perteneces? Pablo, cuando es presentado ante ese lugar, él sin temor alguno pronuncia con verdad lo que es el mensaje del Señor. Cuando Pedro dice que nosotros somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, ese linaje escogido, nos dice que tenemos un propósito con ese. ¿Lo saben, cierto? Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos una nación santa, no para quedarnos en silencio, no para que digamos que tenemos el nombre de Dios y sea en vano, sino que proclamemos
el nombre de nuestro Señor, contar a otros del país al que perteneces. Yo tengo un pasaporte que es mejor que el pasaporte de Colombia, que nada más nos permite hasta cierto número de lugares. El nuestro nos permite entrar a un lugar que solamente se puede entrar, que solamente ahí está Dios y lo que Dios quiere que estén, y Dios nos ha dado esa posibilidad y ahora somos embajadores de Él. Hermano, proclama del nombre del Señor. Él es tu estandarte, que Él sea el sello tuyo que se evidencia, el escudo tuyo que la gente ve. Y por último, hermano mío, nosotros, todas las naciones sin distinción alguna, deben someterse al gobierno del Señor. Y esa es mi pregunta para ti: ¿cómo luce el señorío de Cristo en tu vida? ¿Cuáles son estas cosas que te dominan y que te están induciendo a pecar? ¿Cómo está luciendo que Dios sea el Señor de tu vida? Y que todavía sigamos viendo esas situaciones. Noé nos muestra que nunca se puede estar tan firme para no caer, pero nuestro Señor Jesús nos muestra que Él no pecó en nada. ¿Por qué entonces no nos aferramos hoy una vez más a Él y confesamos nuestro pecado y pidámosle al Señor que nos ayude a vencer aquello que a Él no le honra, que nos ayude a vivir una vida plena, una vida donde lo glorifiquemos a Él? Roguémosle al Señor y pedámosle eso. Ahora me quiero dirigir a aquellos que de manera sincera se han examinado y saben que no son esta nación santa de Dios. Ustedes que están aquí, amigos, solamente ustedes saben cuál es su condición delante del Señor. Yo aquí hago un paneo aquí mirándolos a todos, pero son ustedes quienes saben. Escucha con atención lo que dice su palabra. Este salmo lo leímos esta mañana y nos dice: los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son más que hombres. Tú no eres más que una persona, que un individuo, y tú no tienes el poder ni la capacidad de hacer todo lo que te propongas. Tú eres consciente de eso. Tú dices: yo voy a hacer esto, y se toma más tiempo del que querías, o no terminas completándolo, o termina pasando algo que lo daña, o te das cuenta que eres incapaz de hacerlo. Al final eso nos descubre que no tenemos el poder en nosotros. Pero hay esperanza para los afligidos que se acercan a Él. Hay esperanza para los que comprenden la necesidad de Dios. Todas las naciones sin distinción alguna se tendrán que someter al gobierno del Señor, y tú, mi amigo, tendrás que presentarte delante de Él. ¿De qué te servirá ganar este mundo si tu alma se pierde? En las estadísticas que mencioné al comienzo nos presentaban que Colombia estaba en el podio de las naciones que creían en Dios. ¿Saben qué nación estaba en lo último, de las últimas? Japón, una de las naciones de mayor crecimiento de nuestros tiempos, una nación desarrollada. Ahora, evidentemente ellos tienen una connotación de la búsqueda de la deidad o de la espiritualidad de una manera donde quizás pueden ignorar la presencia de un Dios, y eso tal vez explica el por qué están abajo en esa estadística. Pero independientemente de la estadística, el punto es que es una nación desarrollada y poderosa. ¿De qué le sirve, con este ejemplo de las naciones, a una persona, a una nación ser desarrollada y poderosa si ignora a Dios? ¿De qué sirve? No se trata de una mera mención acerca de si crees o no en Dios. Es tu vida rendida delante de Él, porque tu fe en Él es férrea y vives para Él. Aunque hoy no seas parte de la nación de Dios, hoy puedes venir y formar parte de ella. No hay nadie que pueda estar lo suficientemente lejos del Señor para que pueda encontrar la gracia que Él ofrece. Los moabitas son una nación pagana, fueron una nación terrible, enemiga del pueblo de Dios. Y sin embargo nos muestra que una mujer llamada Ruth, la moabita, se acercó. Y dice la Escritura que bendita, que algo tan loable, porque esa mujer vino a refugiarse bajo las alas del Dios omnipotente. Y eso es lo mismo que tú puedes hacer. Pudieras hoy ser de la nación lejos del Señor, pero hoy las alas del Señor vienen también a tu favor para cubrirte con su gracia, si te arrepientes y crees en Él de todo corazón. Que puedas habitar, no bajo Sem, el hermano mayor que presenta el texto, sino bajo nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Si hoy vienes a Cristo, si hoy vienes a este verdadero hermano mayor, que no es con una cobija que nos cubre, sino con su propia sangre, quien cubrió nuestra desnudez del pecado. Si hoy tú vienes a Cristo, Él te perdona.
Así que empieza hoy. No esperes aquel día en el cual no tendrás nada que hacer. Hoy es la oportunidad que el Señor te da para que te arrepientas de tus pecados. Ven a Cristo, arrepiéntete y cree en Él, que tiene el poder para salvarte. Para finalizar, Apocalipsis 15, versículo 4 nos dice: oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus juicios han sido revelados. Vuelvo a leer Apocalipsis 15:4. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? ¿Será que alguna nación se podrá escapar de no adorar y glorificar a su nombre? No, solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus juicios han sido revelados. Pero en ese día, todas las naciones de la tierra, sean desarrolladas o subdesarrolladas, se presentarán delante de Él y tendrán que reconocer su señorío. Qué lamentable será ese día para aquellos que no lo reconocieron como Rey. Es lamentable aquellos que no le adoraron y le dieron gracias como Rey. Pero tú, mi hermano, gózate en tu Salvador y reconoce su señorío sobre ti en cada segundo de tu vida. Reconoce al Señor como tu Señor. Reconócelo en cada acción, en cada momento de tu vida. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, oh Dios eterno, Señor del cielo y de la tierra, creador de todo cuanto hay, dueño, amo, Señor del universo. Señor, hoy nosotros estamos ubicados geográfica y políticamente, Señor, en naciones, pero aún de todas las naciones, de toda lengua, de toda tribu, Señor, todos tendrán que venirse, Señor, delante de ti, presentarse y reconocer, Señor, que tú eres el Señor.